yo creo que ya pronto voy a tener que comprar la membresía de Zoom, hermano, para que no nos pase esto. Ahora sí lo veo, hermano Rafael. Se miraba oscura su pantalla. Sí, es que como hablamos de billete, por eso, pastor. No, sí, hermano, Para que- donde hay billete. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que el Señor Jesucristo tuvo que hacer milagros de sanidad? ¿Con qué propósito? Para Demostrarles a los incrédulos que tenía poder, amor. Para glorificar al Padre primero, ¿verdad? Y luego para demostrar lo que dice el hermano Rafael, para que vieran que Él era el Hijo del Hombre, que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Para que vieran los milagros. Eh, la gente siempre ha estado necesitada, hermanos, sí, siempre ha estado necesitada y una persona que pueda ser, y no se necesita ni tan inteligente, hermano, que diga, este grupo de personas los puedo manipular y les puedo sacar dinero. Hermana Alma, ¿cuántas curaciones, milagros se hacen en las iglesias que no son comprobables? muchos. La mayoría de las personas que han entrevistado después de que se les hace el milagro siguen igual o peor. Así es que no hay tal cosa, hermanos. Dice aquí, hermanos, fíjense lo que les voy a decir, hermanos. Una mente sana, una mente como la nuestra, que estudia, que ama la palabra de Dios, que busca la verdad en las escrituras, no necesita, hermanos, que le caiga del cielo el don de lenguas. Hermano Enrique, si yo quiero entender y hablar el griego koiné, que es con el que se escribió la Biblia en el Nuevo Testamento, no debo esperar el don de lenguas, lo que necesito es ponerme a estudiar. No es de estudiar. Y se toma 3, 4 años para aprender ese griego, hermano. Y se necesita un maestro y se necesita una universidad y se necesitan libros y se necesita bastantes horas de estudio y se necesita mucha memorización, mucha práctica. Sí, hermano Enrique. Y además, si usted va a predicar en griego ante un grupo o una iglesia que no habla ese idioma, va a necesitar una persona que lo interprete, que lo traduzca. Así es. Y si no existe esa persona, hermanos, entonces ¿quién va a salir edificado? Satanás. Nadie. Entonces, hermanos, si tenemos una mente sana y limpia, nosotros fuerte, llena de fe, de sabiduría de Dios, pues, hermanos, podemos usar los procesos regulares que tenemos de estudio y de trabajo duro. Sí, una mente sana observa principios, por ejemplo, ordinarios. Decir esto, hermana Alma. Y yo hablaba con un pastor que tuve por 21 años. Le decíamos el hermano Willy, que lo quiero mucho. Ya está en un asilo de ancianos el hermano. Le decía, hermano Willy, no podemos seguir orando por usted en cuanto a su diabetes. Porque si hermano, pídele a Dios que el Señor me cure de mi diabetes. Le digo, si usted le sigue entrando a la Coca-Cola, a los chocolates, a las donas, a los panes, hermano, por más que estemos orando por usted va a ir empeorando y empeorando y empeorando. Y así fue, hermanos. Entonces, hermano Rafael, ¿qué Dios no nos da la sabiduría como para entender qué es lo que debemos de comer para estar físicamente saludables? Sí, totalmente. Hay un dicho que dice por ahí que mente sana ve las cosas como son y las usa. Mente enferma distorsiona todas las cosas y no usa nada. Ahora Y tenemos así es, ¿no? hay otro problema, hermano Rafael. Yo he querido bajar de peso hace muchos años y nunca he podido. Y sé lo que tengo que hacer. No necesito ir con un doctor. Sé lo que tengo que hacer. Pero ¿qué es lo que me falta? Voluntad.
Una enfermedad, yo voluntad, creo. inteligencia, tiempo a lo mejor, ¿no? Porque No, Cristo voluntad, se dedica mucho al trabajo. determinación, hermano. Yo paso muchas horas sentado en el escritorio porque tengo que estudiar, pero hermano, sí sé lo que tengo que hacer. Sí, hermano Enrique. A Ya mí, nuestro hermano Enrique, ¿cómo está? No sale de la polar y está bien flaquito, come mucho, pero trabaja mucho, corre y hace mucho ejercicio. Con la botella, levanta tarro y todo lo demás. sí, a mí el doctor me prohibió los tacos de carnitas, la grasa, el café, la cerveza, el chile, y los condimentos, y mejor cambié de doctor porque pues eso no sabe, porque ese no garantiza. Hermano, usó el don de sabiduría. Usó el don de sabiduría. Decía un amigo que yo tengo, dice, voy con el doctor y le digo, doctor, sé que soy diabético y sé que no debo tomar soda, vengo para que me cure. Y le dice el doctor, pues es que eso que usted dice es lo que tiene que hacer. Dice, entonces para eso no necesito estudiar para doctor. Usted debe saber, dice, qué es lo que necesito. Ahora, hermanos, el don de los milagros. Este don en un tiempo se encontró en la iglesia. Sí, los maestros dados a la iglesia fueron y siguen siendo más importantes que los dones milagrosos temporales. ¿Por qué le damos hoy en día más énfasis a los milagros que a los Bueno, maestros? ahorita les digo. Ahora, Pues hermano, Esto lo vimos con dice aquí Olga. los milagros, hermano, no hay ninguna base en las escrituras para esperar que Dios dote a los miembros de iglesias con dones milagrosos. ¿Por qué, hermano? Alma, ¿te imaginas, Alma, uno de los hermanos de la iglesia que tuviera el don de hacer milagros? Hermano Rafael, ¿nunca escuchó usted hablar de acá en el norte de México a uno que le decían el niño Fidencio? Y luego No, que no, la, todavía no vivía yo. la, Yo soy muy chavito. la casita del niño Fidencio. Hombres que decían que hacían milagros, hermanos. No sé, hermano Enrique, yo no conozco mucho, pero creo que en Veracruz, ¿no, Alma? Hay chamanes o hay, ¿cómo se les llama? brujos. Chamanes o brujos. Brujos o chamanes, ¿no? Que pueden hacer milagros, hermano. Sí, ¿Creen ustedes, hermanos, que esos hombres pueden hacer milagros usando las fuerzas oscuras de Satanás? Pues sí, también hace milagros. Sí, aquí en Xochimilco tenemos al famoso Niñopan, que hace milagros y hace infinidad de cosas y gana mucho billete y todo lo demás. Y está apartado por 2 años. Si lo quiere tener en su casa, necesita sacar cita y en 2 años se lo llevan. Ah, caray, eso no sabía, hermano. ¿Cuánto dinero, hermano, para Sí. saber? No, pues perdón, ganan mucho no son 2 años. más, No, ¿verdad? ahorita está adelantado 27 años, está Sí, apartado ya Niñopa. sí, Está Válgame. apartado, es una figura de un niño, muñeco, de un un muñeco muñeco. que encontraron en las chinampas de Xochimilco. Y a Ah, partir de ahí le empezaron a dar, pues, publicidad. empezaron a decir que hacía milagros, ¿no? Y empezaron a traer ese muñeco en todas las casas y ahorita están las citas ya hasta 27 años adelantados. Válgame. Y la persona que lo lleva a su casa, tienen una cuna especial, le llevan regalos, como si fuera un niño de verdad. Le llevan Sí, regalos y es la que persona tiene que darle de comer a todo el pueblo, a todos los que van a la misa. Wow. Es una sí, y cosa tremenda. actualmente ya está protegido. Ya no es como antes, ¿no? Que te puedes acercar, ya ni le puedes tomar fotos. O sea, ya está totalmente aislado con Válgame. cristal y todo lo demás, porque No, la es gente una gran figura. adoran hasta una piedra. Ahora,
hermana Alma, hay tres cosas, hay tres propósitos, hermanos, que tienen los milagros. No está aquí, pero quiero que lo anoten, hermanos. Los milagros tienen tres propósitos. El primer propósito que tiene un milagro es glorificar a Dios. Y pónganle ahí, hermanos, si quieren, Marcos 2:12, Lucas 7:16, Lucas 13:13. El primer propósito de un milagro es que debe glorificar a Dios. El segundo propósito de un milagro es por compasión, hermanos. La cita bíblica es Marcos 1:41, compasión. Marcos 1:41, Lucas 7:13 y Mateo 20:34. ¿Alguien tiene su Biblia, hermanos, ahí, hermana Claudia? Que nos puedan leer Marcos 1:41 y alguien más, Lucas 7:13. Marcos 1:41 y alguien más, Lucas 7:13. Marcos 1:41 y Lucas 7:13. Lucas 7:13 dice, y cuando el Señor le vio en ¿Qué dice, hermana? Oye, a ver, Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. ¿Qué dice al principio, hermana? ¿Y Jesús teniendo qué? Y Jesús, teniendo misericordia de él, Misericordia de él, ¿verdad? Y Lucas 7:13, hermana. el Señor compadeció de ella y le dijo, no llores. El Señor sintió compasión de ella, ¿verdad, hermana? Ese es otro propósito, hermano, el del milagro es la compasión, hermano, que viene siendo la misericordia, la benignidad, el amor, el amor. Un milagro, hermano Enrique, si el pastor va a hacer un milagro, así como lo hacen en las campañas evangelísticas, tiene que haber amor y compasión por esa persona. En la cantidad de gente que suben arriba y que les hacen milagros, al pastor no le importa el amor ni la compasión, le importa el billete, ¿verdad, hermano Rafael? El tercer propósito, hermanos, el tercer Ese propósito. dólares, En dólares o euros, Sí, en o dólares, facturas de hermano. coche, Pronto va a ser en criptomoneda. El de tercero, milpita para arriba, de pura milpa para arriba. el tercero es, hermanos, el propósito de los milagros, el tercero es la significación. Significación, que tenga significado. Juan 9:3 y Juan 9:38. Si alguien lo quiere leer, hermano. Juan 9:3 y Juan 9:38. Pastor, ¿me puede dar la última cita de compasión? Sí, Mateo 20:34. Y de significaciones 9:3, Juan 9:3 y Juan 9:38. Si alguien lo encuentra en su Biblia, hermano. Ya lo tengo, dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O Y sea, él el significado, el propósito de ese milagro es para que las obras de quién? De Dios El Padre. se manifiesten en él. Y Juan 9:38, hermano. y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces, hermanos, el significado, hermanos, la salvación, dice, creo, es el significado de un milagro es glorificar, amor, compasión y que tenga un significado de adorar a Dios en todo. Ahora, el otro don, hermanos, que está aquí, aparte de los milagros que tenían, es el de profecía, hermanos. Este don comprende predecir eventos futuros
incluyendo revelación profética escrita. Hermanos, había 3 elementos necesarios para poder ser profeta. El primero, dijimos hace tiempo, que el profeta debe ser escogido por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por Dios personalmente. El segundo era que hubiera sido testigo de qué? De su resurrección. Y el tercer motivo, hermano, el tercer requisito para hacer el don del apostolado, de la profecía, es que el mensaje sea genuino, que se cumpla. Ahorita se los voy a poner más adelante, pero miren, el teólogo Woolworth define 3 elementos esenciales para el don de profecía. 1, el profeta debe recibir el mensaje de Dios bajo la forma de cierta revelación especial, o sea, el mensaje directamente de Dios. 2, el profeta debe tener dirección divina en la declaración de esta revelación en lo que corresponde a la palabra escrita. 3, el mensaje entregado por el profeta debe llevar consigo la autoridad de Dios. De esta forma, el verdadero profeta entregaba un mensaje revelado por Dios, libre de error. ¿Sí? Entonces, hermanos, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento al profeta del Nuevo Testamento? Si quieren, no me la den ahorita, se la dejo de tarea. ¿Habrá una diferencia entre el trabajo del profeta en el Antiguo Testamento y el trabajo del profeta en el Nuevo Testamento? Sí, bastante. Ok, hermano, luego me lo explica ahorita, porque si no nos vamos a meter ahí y nos vamos a quedar un rato ahí. Ahora, hermanos, el don de discernir espíritus. Este don fue necesario en las iglesias primitivas hasta que la Biblia fue terminada. Sí, dice, lo cual hacía que los falsos profetas pudieran ser detectados. Este don de discernir espíritus, hermanos, yo estoy todavía hasta la fecha impresionado por mi abuela. Mi abuela, una mujer muy cristiana, tenía como el don, no de discernir espíritus, pero tenía un don como que ella decía, hermana Claudia, decía, esta mujer, dice, no es salva, decía. Y le decíamos nosotros, abuelita, ¿cómo se atreve usted a juzgar a una persona si es salva o no es salva? Eso no es bíblico, no es sano. Dice, no sé, hijo, no sé, dice, pero a mí me da la espina de que esta mujer ni siquiera cree en Cristo. Pues resulta que años después, hermanos, esa mujer se salió de la iglesia y vivió una vida pública y bueno, pero no es que haya tenido el don, hermano, pero muchos de nosotros tenemos ese don de poder ver, hermanos, y poder evaluar a las personas y decir, este hermano como que algo no me cuadra. ¿No les ha pasado esto, hermanos? Sí. Hermano Enrique, ¿es bueno juzgar o es saludable juzgar? No, no de ninguna manera, no se puede juzgar a la gente. Sin embargo, en muchas ocasiones hay personas que su negatividad es bastante obvia. Sí, hermano Enrique, ayúdeme en esto. Siempre he tenido una duda y usted que es abogado, a lo mejor me puede ayudar. Una cosa es que yo, por ejemplo, en la iglesia, no sé si está correcto usar la palabra juzgo a uno de mis hermanos, pero una cosa es juzgar en el sentido de decir, esto que está haciendo el hermano no es correcto, es antibíblico. Y otra cosa es, este, dar un veredicto de juzgarlo y condenarlo. ¿Habrá una diferencia, hermano? Sí, desde luego que hay una diferencia muy grande. Juzgar a una persona es nada más criticar, es decir,
La acepción tiene dos vertientes: juzgar, decir, hablar de una persona, ya sea en sentido positivo o negativo, es criticarlo. Ok, Y juzgar a una persona por un delito cometido o en cuanto a una falta que haya existido, es ya presentar elementos probatorios ante una persona que va a discernir entre lo que presenta el fiscal y la defensa. Es decir, es diferente la manera de juzgar, ¿no? ok. Una es simplemente criticar y la otra es basarse en elementos probatorios para emitir un veredicto. En una podemos condenar y en la otra nada más es criticar. Es Hermano Enrique, criticar, definitivamente. cuando uno dice criticar, ¿hay críticas positivas y críticas negativas o nada más es Mm, negativa? No, yo creo que la crítica es crítica. No, Es aquí no neutra. hay, efectivamente es neutra, porque una persona dice, yo estoy criticando positivamente, ¿no? O tengo envidia de la buena. No, 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 no. O crítica constructiva, no. Sí. La crítica, es neutra. Y la persona que es criticada ya sabrá si lo toma o lo deja, ¿no? A ver, tengo acabo de leer una frase ahorita Sí, que negativa. vamos a decir, le preguntan a una persona, si me permite rápidamente, Sí, hermano. tengo aquí el dato. Ya le perdí. Quiero un café. Bueno, mientras lo encuentro, hermano. Sí, perdón, ¿eh? Y este don, hermanos, de discernir los espíritus, dice que sirvió mucho para guardar la iglesia primitiva de falsos profetas. Hoy en día, hermanos, aquí en esta parte de verde que tenemos aquí, hermanos, dice, ahora todo creyente puede discernir espíritus. Hermana Rosario Hernández, usted está capacitada, hermana, para discernir los espíritus. Sí, sí, hermano Enrique. Perdón, ya lo encontré. Dice un viejo samurái, dijo, si alguien te trae un regalo, pero tú no lo aceptas, ¿a quién le pertenece ese regalo? Y le contestan, a quien lo trae, respondió uno de sus discípulos, a quien lo trae. Y dice, lo mismo ocurre con el odio, la envidia, las ofensas y la crítica. Mientras no los aceptas, le siguen perteneciendo a quien los trae. No. Está bien. Ajá. Entonces, Maestro Ramiro, Sí, hermano. perdón, a eso me refiero a que una crítica es una crítica, sea positiva, sea negativa, una crítica constructiva o una crítica nada más, es de quien la trae. Si no la acepta uno, simplemente le sigue perteneciendo a quien la tiene. Ok, hermano, sí, gracias. Hermana Rosario. Sí, gracias. Aquí dice que ahora todo creyente puede discernir espíritus. Yo no creo que esto fue bueno. A mí no me gustaría discernir espíritus porque no todos son buenos. Aún así, el discernimiento, eh, eh, cuando no son buenos, ¿qué es lo que pasa, maestro? Sí, hermana, este don de discernir espíritus va habilitando al cristiano maduro, hermana.
En cuanto uno va madurando, hermana, es en automático que uno va teniendo esa sabiduría, esa madurez de ver en las personas de la iglesia si están trabajando de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa sabiduría proviene de la palabra de Dios, hermana. En cuanto usted tenga más conocimiento de la Biblia, de las doctrinas bíblicas, de las enseñanzas bíblicas, uno va haciéndose una postura donde uno puede decir, este hermano está fallando. Por ejemplo, si yo veo, hermana, que el hermano llega en un carro nuevo y tiene un apartamento nuevo y todo eso, y vemos que nunca da ofrenda, hermana. ¿Necesita usted algo especial para discernir el espíritu de ese hermano? No. Con hechos está demostrando que el hermano es muy agarrado y que el diezmo no le ha entrado en la cabeza, y por lo tanto usted puede deducir muchas cosas. ¿Quién está bendiciendo a ese hombre? ¿Dios o el Satanás o el mundo? ¿Dónde están sus ojos de esa persona? ¿En el dinero o en Dios? Porque cuando mi corazón está en el Señor, yo doy mi diezmo en automático. Entonces nosotros podemos deducir muchas cosas de la vida de los hermanos en el comportamiento, en sus frutos, en su testimonio, hermana. Eso es discernir espíritus. No es que, por eso le preguntaba al hermano yo Enrique, una cosa en que usted se ponga a juzgar al hermano y decir, ese no es salvo, ese se va a ir al infierno, ese hermano debería ser expulsado de la iglesia. Eso ya es condenar y juzgar de una manera que no me corresponde. En cambio, si yo critico o no critico, simplemente digo, hermanos diáconos, el hermano Ramiro anda en malos pasos, y esto es lo que yo sé de él, y entonces vamos los tres diáconos y hablamos con él en privado y le decimos, hermano, usted trae estos problemas y queremos hablar con usted, queremos amonestarlo, exhortarlo, que o cambia o lo vamos a tener que llevar a la iglesia el asunto. Entonces, sí hay, hermana, sí hay cosas malas, pero cuando usted se enfrente a una cosa así, lo más aconsejable es que hable con el pastor. Sí, y decir, hermano pastor, yo he notado que la hermana fulana de tal no ha podido quitar las imágenes de su casa, todavía tiene la Virgen, y creo que ese testimonio daña a la iglesia. Sí, entonces, eso no tiene nada de malo, hermano. Eso no tiene nada de malo. Está usted discerniendo espíritus. ¿Sí? El problema es cuando usted lo hace ya como un chisme en la iglesia, cuando usted se va por otros canales que no son sanos, que dañan el testimonio de una persona, que usted empieza a decir, el hijo del pastor anda con una mujer que es mayor que él y viven juntos. Oiga, hermana, si usted no tiene pruebas o si alguien le dijo, usted, eso no es discernir espíritus. Eso es ser chismosa, ser entrometida y ser otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que ahora todo creyente puede discernir espíritus, hermanos, es en base a la doctrina, al testimonio, a lo que el Hijo de Dios debe de hacer, ¿sí? Y para eso hay canales que podemos nosotros seguir en la iglesia, de unirnos dos o tres varones, decirle al pastor o hablar con ese hermano personalmente en privado, nunca en público, y decirle, hermano, estoy notando que te le quedas viendo mucho a la hermana fulana de tal, y eso no es correcto, hermano, porque usted es casado y la hermana es casada, y a mí no me está gustando eso. Y a lo mejor el hermano dice, ay, hermana, ¿sabe qué? Me estaba malinterpretando, hermana. Yo no le estaba viendo a la hermana, yo estaba viendo otra cosa. ¿Me entiende? Pero discernir espíritus es en cuanto a al trabajo espiritual, al testimonio de la persona. Y eso, hermana, todos lo tenemos. Lo puede usar bien o lo puede usar mal. Sí, hermana Rosario. El don de lenguas, hermanos, un don que ha sido abusado y explotado en las iglesias.
Este don era la capacitación del Espíritu Santo para que se pudiera hablar en varios idiomas, hermanos. O sea, los idiomas sí existían. Hoy en día, el hermano Enrique dice que ni se le entendía lo que la muchacha decía. No era un que dijera, está hablando en Mazahua o está hablando en los hermanos estos donde yo estuve acá sí eran Mazahuas, en Otomí o en otro dialecto. No, hermanos, dice que fue necesario el don de lenguas, hermanos, para hablar, porque en la iglesia de Corinto llegaban mercaderes de Asia, llegaban mercaderes de Europa y llegaban mercaderes del Medio Oriente que hablaban diferentes idiomas. Entonces, cuando se trataba de hablar del Evangelio, el Espíritu Santo los dotaba en ese momento nada más, para que hablaran el idioma que ellos hablaban y pudieran ellos llevar el mensaje. Ahora, las personas que hablan en lenguas hoy en día, hermanos, no tienen una estructura de mensaje, algo que diga, Dios me está diciendo, Dios estoy hablando, hay un propósito, hay una compasión, un amor, hablan a lo tonto, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice, no sean niños en la manera de pensar. Se está refiriendo a que estos dones son inferiores, hermanos. Por eso el apóstol Pablo tuvo que escribir 3 capítulos sobre los dones, ¿sí? Ahora, miren aquí, hermanos, en esta parte de aquí, no sé si me pueden seguir en su libro. Eh, Dice, la otra mención única del don se encuentra en 1 Corintios 12 y al capítulo 14, donde el problema había llegado a tal grado que el apóstol Pablo tuvo la necesidad de reglamentar el uso de los dones, ¿sí? Para desenmascarar falsificaciones satánicas y abusos en el don de la iglesia. Hermana Claudia, todavía hoy en día tenemos que desenmascarar falsificaciones satánicas y abusos en la iglesia de estos dones. No pudo Pablo erradicar este problema. Dice, las lenguas fueron declaradas inferiores a la profecía para edificación de la iglesia. Las lenguas fueron limitadas a un máximo de 3 oradores al mismo tiempo y como decía el hermano Enrique, y a ninguno en caso de la falta de un intérprete. ¿Qué dijo el apóstol Pablo, hermanos? Si no hay intérprete, ¿qué? Cállese, cállese, no hable. O sea, ahora, otra cosa, hermana Mónica y hermana Rosario, las hermanas Alma, dice aquí, se prohíbe que las mujeres hablen como profetas o en lenguas dentro de la iglesia. Eso no les gustó, ¿verdad, hermana? Hermano Enrique dice que la muchacha era muchacha, mujer, ¿verdad? La que habla en lenguas. Sí, no, y se dice pastora. Ah, caray. Ahora, hermanos, el uso de lenguas en oraciones privadas en silencio se dice ser infructuoso. Yo hablé con un pastor y me dice él, Pentecostés, me dice, me encanta el momento en que yo paso con Dios a solas, porque Dios y yo nos comunicamos en lenguas. Y le digo yo, ¿y para qué usar lenguas si el español es tu idioma? Hasta da risa, hermano. Dice, Corinto era una ciudad portuaria cosmopolita. Dice, muchas gentes venían a la ciudad a hacer negocios. Afrodita, la diosa del amor, le hacían un culto pagano, hermanos. Y parece referirse, dice, algunos en la iglesia que recientemente habían salido de ese paganismo. Sí, algunos vinieron de esa corriente, hermanos. Unos de ellos habían adorado a Afrodita, dice, y habían traído consigo sus lenguas extáticas a la iglesia de Corinto.
Por eso Pablo les dice, hey, ya dejen de hacerlo de los niños y maduren. Sí, entonces el don de interpretar lenguas, este don fue la habilidad divina de capacitar para traducir el lenguaje de aquellos que hablaban en lenguas para el beneficio de la iglesia. Sí, este fue muy cercanamente relacionado con el don básico de hablar en lenguas. Sí, todos los 9 dones fueron asociados con la terminación del Nuevo Testamento, hermanos. Cuando se escribió la Biblia, hermano Rafael, cuando se termina toda la Biblia, hermano, sí, ya estos dones no fueron necesarios. Sí. Ahora déjenme decirles algo, hermanos, porque ya me quedan 5 minutos. Autonombrarse profeta y apóstol, hermanos, se ha convertido en una fiebre en las iglesias. Algunos pastores que eran sencillos, que eran humildes, que estaban dedicados, ahora son unos apóstoles y profetas autonombrados, ¿sí? Han ascendido de posición, han ascendido de categoría y ahora se llaman apóstoles o profetas, porque el puesto de pastor le viene chico. Él cree que es algo superior, que ya ascendió a un nivel superior y ahora se llama apóstol o profeta. Estos hombres, hermanos, ha sido tanta su vanidad que ahora están asegurando que traen nueva luz a la Biblia. Dice que el Espíritu Santo está levantando hombres y mujeres, pastoras especiales, dice, muy ungidos. Sí, porque se necesita un avivamiento mundial desconocido hasta la fecha. Eso es lo que ellos dicen. Muchos creen que con el surgimiento de los apóstoles y profetas, las cosas van a cambiar en la iglesia, que los hermanos de la iglesia van a conocer una gloria diferente, ¿sí? Una gloria que jamás han visto en las iglesias. Afirman que Dios ha restaurado el oficio y el título de apóstol, así como el de profeta. Dice, porque dice que la gente quiere ver cabezas visibles, o sea, cuerpos físicos que vendrían siendo ellos, y esto es parte de la nueva doctrina. Sí, y esto, hermanos, más bien lo está usando el catolicismo para ir enfocando una iglesia universal, hermana Alma. Sí, sí, una iglesia donde la meta final es que Satanás va a reinar sobre ellos. Una cosa está muy clara, hermanos. Dios no va a dar más revelación que la que está escrita en la Biblia. Sí, a Dios no se le olvidó nada. Sí, los que se dicen ser apóstoles cada domingo dicen tener una nueva revelación. Sí, una nueva revelación que viene de Dios y que es para el mundo y que es para la iglesia y pretenden traernos nuevas doctrinas pensando que a Cristo se le olvidó dejarnos algunas indicaciones todavía. ¿Sí? Cuando los miembros de las iglesias siguen a estos falsos profetas y falsos apóstoles, hermanos, ¿qué creen que surge? La apostasía. Ahora, hermana Alma, ¿por qué dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe? Por culpa de estos predicadores que están en los púlpitos de las iglesias, haciéndose pasar ahora ya no por pastores, sino por falsos profetas y falsos apóstoles. Esos títulos, hermanos, ya no existen. Hermano Enrique, ¿se acuerda que el apóstol Pablo en cada carta que él escribía, lo primero que el apóstol Pablo decía a Pablo, siervo del Señor Jesucristo? Siervo de nuestro Señor Jesucristo, sí. Esa es humildad, eso es reconocer que yo solo soy un instrumento en las manos de un Dios poderoso. Entonces, el hablar en lenguas, hermanos, no es ahora necesario. No lo necesitamos para nosotros conocer la voluntad de Dios. Ahora tenemos la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas
para podernos guiar a vivir una vida perfecta y recta delante de Dios. Los títulos, hermanos, salen sobrando. Así es que, hermanos, que usted es pastor, yo soy un siervo del Señor Jesucristo.